¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Entonces, este mismo material que le envié ayer, vamos a ver para hallar áreas, entonces tenemos que seguir algunos pasos importantes, ¿no? No demorarse mucho, ¿no? Entonces, pero acá hay una sugerencia. Dice, ver paso 1, interacción con el eje polar, habíamos indicado que evaluamos la fórmula R que está en función de teta, hacemos teta igual a 0, y encontramos el valor de R evaluado en 0, ¿no? El punto en el plano va a ser entonces en el eje polar, R0, R evaluado en 0,0, ¿no? Es un punto de interacción con el eje polar. Luego la simetría. Van a haber 3 simetrías con el eje polar. Recordando, la simetría con el eje polar, cambio teta por menos teta. Si no se altera la fórmula, entonces va a ser simétrico con respecto al eje polar. Pero si sale diferente, yo tengo que cambiar. Entonces cambio R por menos R y cambio teta por pi menos teta. Evalúo y si no se altera la fórmula, entonces diré que la curva es simétrica con respecto al eje polar. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones de evaluación, casi la mayoría de los problemas, yo diría más del 98%, 99%, la curva no va a ser simétrica, a menos que esa curva tenga una representación alterna, que son poquitas curvas que tienen representación alterna. Yo, en trabajar en casi 200 curvas, he encontrado más o menos 5 curvas que tienen otra representación, ¿no? Entonces, y esos casos raros sucede a veces cuando teta está ahí entre 2, entre 3, o también puede ser múltiple, ¿no? Entonces, busco múltiplos de vueltas enteras. Lo mismo sucede con el eje pi medio. Una curva va a ser simétrico con el eje pi medios. La primera prueba es cambiar teta por el suplemento. Evalúo la fórmula en pi menos teta. Si no se altera, digo que la curva es simétrica respecto al eje pi medio. Ahora, si falla, tengo que hacer otra prueba. Cambiar teta por menos teta y cambiar R por menos R. Si con esos dos cambios no se altera la curva, entonces diré que la curva es simétrica respecto al eje pi medio. En la mayoría de los casos, si fallan los dos, no va a ser simétrica, ¿no? Salvo que tenga una forma alternativa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, R de teta igual a seno de teta medio. Yo quiero saber si esa curva es o no simétrica respecto al eje pi medio. Si yo cambio con el suplemento, tengo la corrazón. Entonces, por ahí falla. Pero si yo cambio R por menos R y cambio teta por menos teta, entonces tengo seno y menos teta medios y sale menos seno y teta medios. Y al otro lado evaluado en menos R. Por lo tanto, sí cumple que es simétrico respecto al eje pi medios, ¿no? Entonces, esos son los detalles que causa con las expresiones polares. Ahora tengo yo respecto al polo. Respecto al polo, cambio R por menos R. Si no se altera, la curva va a ser simétrica respecto al polo. Si falla, le someto a otra prueba. Cambio teta por pi más teta, ¿no? Y si no cambia, la curva será simétrica. En todos los casos, en la mayoría de los casos, si fallan en los dos casos, no va a ser simétrico. Pero tener en cuenta lo que yo digo, si esa curva puede tener o no una forma alternativa, ¿no? Esa forma alternativa también tienen que buscarla cuando hagan puntos de intersección. Ahora vamos a ver una curva que cuando evalúo los R me da punto de intersección, pero no me da todos los puntos. Entonces yo tengo que ir a buscar, digamos, la forma alternativa para ver si me da otros valores, ¿no? Esa es la dificultad que se tiene con las curvas polares. Ahora, si ustedes trabajan en una cartesiana y transforma polar para que ustedes hagan la respuesta a una pregunta, ustedes pueden combinar los criterios. Fíjense,
vamos a ver una de las curvas que se toma bastantes veces, es la Legniscate-Bernoulli, la que tiene por ecuación un paréntesis al cuadrado, y dentro del paréntesis sería x cuadrado más y cuadrado, igual todo eso a cuadrado, paréntesis, x cuadrado menos y cuadrado. Graficarlo en cartesianas es muy trabajoso, ¿no? Muy trabajoso. Entonces cambiamos a polar. Pero en este caso, ya ustedes en cartesiana pueden ver la simetría. Si yo quiero que sea simétrico respecto al eje X, cambio y por menos y, y como en esa ecuación que le he dado tiene potencias pares, no cambia de signo. Entonces la curva es simétrica respecto al eje polar. Y si yo quiero que sea simétrica respecto al eje pi medios, en cartesiana yo cambio x por menos x. Y como hay también potencias pares de x, no va a cambiar, por lo tanto va a ser simétrica respecto al eje pi medio. Ahora escuchen bien, si una curva es simétrica respecto al eje polar y es simétrica con respecto al eje pi medios, va a ser simétrica con respecto al polo, ¿ya? Si una curva es simétrica respecto al eje polar y al eje pi medios, necesariamente va a ser simétrica respecto al polo. Los recíprocos no siempre es cierto. Yo puedo tener una curva simétrica respecto al polo, pero no necesariamente va a ser simétrica respecto a los ejes. Y eso se cumple en la Legniscate-Bernoulli, esa que tiene x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, igual a 2 veces a cuadrado por xy. Entonces esa curva es simétrica respecto al polo, pero no es simétrica respecto a ninguno de los dos ejes. Lo otro que decía yo para la simetría, para la gráfica, ver, por ejemplo, después la extensión, ¿no? Si hay valores de R que hacen valores de teta que hagan R imaginario, o valores de teta que hagan R que tienda a más o menos infinita, esos valores deben ser excluidos, ¿no? Campo de existencia. Ver si el polo pertenece. Eso es fácil, la fórmula que tienen igualan a 0, ¿no? Y resuelvo, a ver si hay valores de teta reales que satisfacen la condición que R de teta va a ser 0. Y por último, una pequeña tabulación. Ustedes tienen una calculadora y pueden hacer una pequeña tabulación, ¿no? Pero fíjense que cuando yo estudiaba no había calculadora, nada, y tenía que hacerse todo este trabajo, ¿no? Ahora hay calculadora, ganan tiempo, todo, entonces es más fácil. Inclusive tienen graficadoras, entonces ustedes ponen la fórmula, ya saben más o menos la gráfica, y pueden ganar tiempo y tanteando. Lógicamente no se permite que ustedes tengan la fórmula y de frente pongan la gráfica. Esta es la gráfica, sin haber hecho ningún análisis, ¿no? Salvo que sean curvas conocidas como la circunferencia, todo eso que hemos analizado. Estos serían los pequeños detalles que deben tener presente para las gráficas, ¿no? Yo ahora vivo circunferencia. Él decía, por ejemplo, si yo tengo una expresión R igual a o R igual a menos A, eso me representa la circunferencia canónica de radio A, cuya ecuación cartesiana va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Lógicamente acá no tengo que demorarme nada, ¿no? Ya grafico de frente. Lo mismo, tengo esta ecuación, centro en 0, A y de radio A, es una circunferencia, ¿no? Su ecuación polar va a ser 2A seno de teta. Entonces, rapidito desarrollan x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado, acá menos 2i, va a ser, más a cuadrado se va, y reemplazo entonces el i como r seno, y me va a salir esta expresión. Entonces, si yo tengo esto, ya es una curva que conoce. En todo caso, multiplico por r, a esta acá va a ser r cuadrado, acá 2a por r seno, y entonces r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y acá me queda 2i. Paso a restar y ya tengo esta ecuación. Y acá ustedes no demoran, no tienen que hacer simetrías, nada, porque ya esto lo han estudiado antes, ¿no? De curvas que ya se conocen, prácticamente
ponen la gráfica, ¿no? Y ahí está la otra ecuación, x más, acá hay un error, está al revés, ¿no? Esta de acá, la segunda, esta es una circunferencia, centro A,0 y de radio A, ¿no? Entonces sale 2A coseno, esta de acá, 2A coseno. Y acá están graficadas esas tres curvas, ¿no? Si a ustedes le piden encontrar el área, digamos, de esta curva de acá, de esta curva de acá o de esta curva de acá, como los tres tienen radio A, la respuesta sea pi por A cuadrado, ¿no? Ahora, si lo quiero hacer con integrales, no les recomiendo hacer cartesiana. Ya cuando hemos hecho cartesiana, hemos hecho esa expresión. Creo que hice dos cambios, una trigonométrica y una algebraica, x igual raíz de t, para llegar a una función beta, ¿no? En este caso, lo único que hago es lo siguiente. Si me piden esto, o me piden el área de esto de acá, yo puedo hacer una traslación, esto a la izquierda y centro acá. Esto puedo bajar a unidades y ya tengo esto de acá. Entonces, para los tres casos, ustedes pueden hacer entonces traslaciones, ¿no? Para facilitar su trabajo. Y ahora yo digo, bueno, yo grafico este cuarto de circunferencia. Entonces digo, el área, ojo, el área va a ser 4 veces el área de este cuadrante. Y ese cuadrante en polares va a ser 1/2 la integral. ¿De dónde a dónde se desplaza? Este rayo es 0 y este rayo es pi medios. Entonces yo digo, entonces el área del círculo va a ser 4 veces por 1/2 de la integral de 0 a pi medios del r cuadrado, pero la forma polar es a, su cuadrado va a ser a cuadrado, entonces ustedes van a integrar de 0 a pi medios a cuadrado por diferencial de teta, y eso me queda a cuadrado por teta, evaluado de 0 a pi medios. Entonces ya tengo que eso me va a quedar a cuadrado por pi medios y multiplicado por la fórmula que era 4 veces 1/2. Y de esa manera, en una línea, le sale el área, ¿no? Entonces ustedes, por eso que tienen que saber, todos estos conocimientos van a ir mezclando. De repente, para graficar, paso de polar a cartesiana, porque ya esa curva es conocida en cartesiana. Al revés, si quiero un volumen, quiero un área, de repente me conviene más en polares, ¿no? Eso ya depende del conocimiento que ustedes tengan. Cardioides, ¿no? Hay 4 cardioides, entonces esta sería R igual A por 1 más seno, R igual A por 1 menos seno, R igual A por 1 más coseno, R igual A por 1 menos coseno. Cualquiera que sea la gráfica, un pequeño estudio. Lógicamente ya estos son curvas conocidas que lo van a ver en los libros repetido un montón de veces. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A por 1 menos coseno, es la que está acá, vamos a ver si está, no está. Bueno, vamos a ver las gráficas. Esta acá, 1 más seno, entonces yo tengo mi eje pi medios, mi eje polar, y acá empieza, cuando teta vale 0, me queda A, y el seno va creciendo, entonces crece, 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 y viene por acá, y en 0, en pi medios vale, seno vale 1, 1 más 1, 2, 2A, entonces altura 2A, empieza en A, 0, y termina en 2A, pi medio. Se demuestra que eso es simétrico respecto al eje pi medio, entonces se refleja por acá, hasta pi, viene a ser como un corazón, luego cierra, ¿no? Ahora con el menos se invierte la figurita hacia abajo, ¿no? Esto lo vamos a ver por ahí en algún dibujo que está más adelante, ¿eh? Entonces ahí grafique la cardioide, entonces analizo rápidamente esta cardioide, o cualquiera de las 4 cardioides. Interacción con el eje polar, evalúe en 0, R de 0, seno de 0 vale 0, más 1, 1 por A. Entonces el punto va a ser A, 0, es un punto en el eje polar. Simetría, entonces ya simetría con el eje polar.
Entonces hago teta, cambio por menos teta. Entonces voy a tener A por 1 menos 0. Entonces no cumple. Ahora la otra simetría, cambio el R por menos R y cambio el teta por pi menos teta. Me queda 1 menos n teta y esto sería menos R, ¿no? Entonces ya es diferente. Entonces por ninguna de las dos cumple, ¿no? Busco si tiene forma alternativa, ¿no? Entonces ya acá sería menos 1 a la R, acá sería A, acá sería seno de pi más teta, que me sale menos n teta. Entonces me está quedando 1 menos n teta, y acá me está quedando menos. Es diferente, entonces tiene forma alternativa. Con 2 ya se repite, ¿no? Entonces ya esta curva tiene una forma alternativa, entonces ahí tengo que ver si va a cumplir o no. Pero fíjese, usted tiene que hacer una trampita acá. Como ya se conocen esto, entonces, y someten las dos pruebas con el eje polar y no cumple, y entonces dice que no va a ser simétrica, ya no pierdo tiempo de ver su alternativa. Esa es la trampita que deben ser ustedes. En la parte final de los libros hay bastantes curvas polares, entonces, y hay unas que son conocidas, que va a aparecer en muchos libros. Entonces conviene que ustedes retengan eso para saber cómo son la gráfica de una curva especial y no ir perdiendo mucho tiempo de ver o no si tiene formas alternativas. Entonces la primera prueba con el eje polar, cambio teta por menos teta, y ahí está, y este es diferente de la curva R teta igual a A por 1 más 0. Ahora la segunda prueba, cambio R por menos R y el ángulo por pi menos teta. Acá me sale A1 más seno, ¿no? Pero acá tengo un signo negativo, entonces también es distinto, entonces no es simétrica. Con el eje pi medio, cambio teta por pi menos teta, evalúo y sale lo mismo. Entonces ya cuando cumple uno, ahí queda, ¿no? Si no hubiese cumplido, someto a la segunda prueba. Ahora con el eje polar, con el polo tampoco es simétrico. Cambio teta por pi más teta, y acá sale A por 1 menos seno de teta. Es diferente al R que me están dando. Y lo otro es cambiar R por menos R. Pues cambio y me está saliendo distinto, realmente, ¿no? No es simétrica respecto al polo. Campo de existencia, ya esto ni lo tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque el seno varía de menos 1 a 1 y ustedes pueden encontrar entonces la expresión que va a ser un número real para todo teta, ¿no? No hay números imaginarios, entonces en ese caso particular ni siquiera pongo esto de acá de repente. Ahora, el polo pertenece al lugar geométrico. Para saber eso, hago R igual a 0. ¿Para qué valor de R esto vale, de teta vale 0? Cuando teta, seno de teta vale menos 1. Y eso ocurre en 3 pi medios. Y como la variación de ese R es para cualquier teta real, y 3 pi medios están en ese campo, por lo tanto, sí pertenece al polo. Todo eso. Y acá una pequeña tabulación, ¿no? Una pequeña tabulación. Entonces acá yo le decía que hay libros, le puse ayer unas páginas creo, donde esto lo ven como un I. Este le llaman I, y esto es A por 1 más n teta. Y ahí grafican como si fuese cartesiana, y ahí ven si crece, decrece, para saber el R de dónde aumenta o decrece, ¿no? Con todos esos detalles ya tenemos entonces puntos importantes donde está la gráfica, y bosquejamos. Acá no salió la gráfica, pero después lo vamos a ver por ahí, ¿no? Acá tenemos la polar que no se nota muy bien, R teta igual a coseno de 3 teta. Entonces, las rosáceas se llaman a las fórmulas R teta igual a coseno de n teta, o las rosáceas son R teta igual a seno de n teta. Cuando n es impar, entonces si n es impar como en este caso, me indica la cantidad de pétalos. Coseno de n teta para n impar va a tener n pétalos. Pero si es par,
va a tener el doble de pétalos. Por ejemplo, coseno de 2 tetas va a tener 4 pétalos. Coseno de 4 tetas va a tener 8 pétalos, ¿no? En cambio, coseno de 3 tetas solamente 3. Entonces, interacción con el eje polar, evalúo en 0, coseno de 0 vale 1 por A, entonces A, 0 es un punto de la curva. Simetría con el eje polar, cambio teta por menos teta, y acá no se altera porque coseno de menos 3 teta sigue siendo coseno de 3 teta, no cambia, entonces la curva es simétrica. Y no tengo que hacer la otra prueba, basta con una nomás que cumpla, ¿no? Si no cumple, ahí sí tengo que someter la otra prueba. Con el eje pi medios, cambio pi por el suplemento, entonces ahí 3pi, me queda coseno de pi menos 3 teta, me sale menos coseno de 3 teta, ¿no? Diferente. Entonces ahora el otro cambio r por menos r y cambio teta por menos teta. Entonces acá también es diferente. Este es el r teta y este es un r1 de teta, es distinto. Entonces ya, vaya ahí, generalmente no va a ser, ¿no? Entonces yo todavía no sé si esa curva tiene o no alternativa. Entonces puedo someter rápidamente a la fórmula, formas alternativas de una ecuación polar. Van a notar ustedes que eso no hacen los libros, ¿no? Basta que no cumpla y ya no cumple. Pero tengan cuidado que puede haber una curva muy especial que a pesar que no cumplan estas dos condiciones, sea simétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque son curvas muy especiales. Pero si ya yo tengo cómo es la gráfica, de antemano, ya me voy a dar cuenta si va a ser o no va a ser. Y esa curva no es simétrica respecto al eje pi medio, ¿no? Ahora, con respecto al polo, el cambio teta por pi más teta sale distinto. Cambio r por menos r sale distinto, no es simétrica tampoco, ¿no? El polo pertenece al lugar geométrico cuando eso vale 0, cuando 3 teta sea pi medio, o sea, teta vale pi sexto. Para pi sextos es un punto que me da en el polo. Ahora, la gráfica, ahí he puesto la gráfica, pero tiene que hacerse un pequeño trabajo, ¿no? Falta la tabulación ahí, es una pequeña tabulación. Cuando la curva polar tiene una representación sencilla, a veces va a ser más trabajo. Fíjense, cuando yo tengo esto de acá, 3 tetas, entonces eso va a ir de múltiplos divisores de 3. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, de 0 a pi sextos, ¿ya? Yo tomo de 0 a pi sextos. De 0 a pi sextos, entonces en ese caso el triple va de 0 a pi medios. De 0 a pi medios, entonces el coseno decrece, es positivo y decrece. Evalúe en 0, coseno de 0 vale 1 por A, queda A. Entonces este es un punto de interacción de la curva con el eje polar. Habíamos visto que era A, 0. Aumente el ángulo, ojo, estoy aumentando los rayos, 0, 5 grados, 10 grados, 12 grados, 15 grados, hasta 30 grados. Y el triple llega a 90, y el coseno de 90 vale 0. Entonces, esta ramita que está por acá, esta ramita que viene por acá, corresponde a la variación del ángulo de 0 a pi sextos, ¿ya? De 0 a pi sextos. En otra gráfica yo le voy poniendo numeración, por acá 1, por acá 5, por acá 7, para saber cómo se va generando la curva. Entonces, esta ramita se genera de 0 a 30 grados. Luego, grafico entre 30 y 60. De 30 y 60, fíjense, acá está el rayo de 30 grados, un rayo de 30 grados, y acá un rayo de 60 grados. El triple me queda 90 hasta 180. El coseno es negativo y decrece. Entonces, en 90 vale 0 y en 180 vale menos 1. Entonces, fíjense,
acá está el rayo, digamos, de 60, de 30, o 3, 90, coseno de 90 vale 0, está en el polo. Para 45, que es menor que 60, para 45 tengo el coseno triple, coseno de 135 menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, multiplicado por A, me queda A menos A raíz de 2 sobre 2. El R sale negativo. Este rayo es el de 45. Como sale negativo, prolongo en el sentido opuesto. Y por acá estará el puntito de menos A raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Está acá. Entonces, esta ramita que está acá es la segunda ramita que se va a formar. O sea, viene esta gráfica acá, está un poquito mal dibujado, viene por acá, ¿ya? Viene más echadita por acá y así. Hasta este tope. Ahí es el mayor valor. Cuando llega a 60 acá, fíjense, 60, el triple es 180. Coseno de 180 menos 1 por A menos A. Entonces, este es el rayo, digamos, que sea de 60. El triple me da menos A, está acá. Ahí llegó su valor menor. Luego tengo que hacer otra zonificación, fíjense, entre 60 y 90. Entre 60 y 90. El triple va desde 180 a 3 pi medio. En 180 el coseno vale menos 1. Y en 270 el coseno vale 0. Entonces, fíjense, para todos los rayos que están por acá, para todos los rayos entre 60 y 90, los R salen negativos y viene a ubicarse un punto por acá, crece, otro poquito por acá, menos negativo, y esta sería la tercera ramita, esa es la tercera zona. Después van a dividir ustedes de 90 a 120. De 90 a 120, entonces van a tener esa figura que va a estar por acá, ¿no? Por ejemplo, de 90 a 120, ¿no? ¿Qué valor podemos tomar ahí? Digamos, a la 100, el triple 300, por ser 300, viene a ser un medio por A medios. Entonces, por acá está el de 100 grados y me sale a medios, está un puntito por acá. Entonces, esta ramita es la tercera zona de trabajo, ¿no? La tercera zona de trabajo. Cuarta, ¿no? Porque vamos a empezar así. Una hasta acá, dos por acá, tres por acá, cuatro por acá, ¿no? Ya está. Y así entonces van a tener, esto viene por acá y cierra con esto, ¿no? Esa es la forma como se grafica. Todas estas hojitas son igualitas, son 3 pétalos iguales, acá está el before, no está igual, pero este pétalo es igualito que está acá, igualito. Esto lo he dibujado a pulso, pero sale un poquito feo, ¿no? Ya está. Y si me piden el área total encerrada, basta que yo calcule solamente esta partecita y lo multiplique por 6. Por eso digo el área de la región, 6 veces el área de la región R1. Y entonces no se van a olvidar que en polares siempre va un medio. Un medio. Ahora, la integral es de dónde a dónde, desde alfa hasta beta, del R cuadrado diferencial de teta. Este es el rayo alfa igual a 0. Y este es el rayo que es pi sexto. Esto se generó de 0 a pi sexto. Entonces pongo de 0 a pi sexto, R cuadrado. De ahí ya desarrollo a cuadrado acá, es linealizado. Pero también ustedes pueden hacer lo siguiente. Multiplico por 3 acá y tengo la integral de 0 a pi medio. Y esto queda dividido entre 3. Y me queda coseno por el teta medio por diferencial de teta tercio, ¿no? Y entonces ya tengo la función beta, que lo puedo hacer como función beta. Acá no vamos a usar la función beta, solamente integros, es fácil, ya desarrollo, integral de teta, seno de teta sobre 6, y evalúo de 0 a pi sexto, ¿no? Bien. A veces el alumno se olvida y no pone el 1 medio, no se va a olvidar, es 1 medio de la integral de alfa beta, si es que esa región se genera entre ese rayo alfa y ese rayo beta.
Fíjense que este problema es sencillo, pero es más trabajoso para ver la gráfica, ¿no? Hay el área de la región comprendiente de los bucles interior y exterior del caracol de Pascal. 2 coseno de teta menos 1. Entonces acá otra vez un pequeño bosquejo de su gráfica, ¿no? Intersección con el eje polar, teta igual a 0, entonces me queda coseno de 0, 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces el punto viene a ser 1,0. Cuando grafique, 1,0, acá está esto acá. Este puntito es el que está acá, 1,0. Entonces, va a empezar acá, cierra por acá, se da la vuelta por acá, viene por acá, retorna y viene por acá y cierra, ¿no? Acá lo que se ha hecho es el coseno trigonométrico, esa fórmula, ¿no? Entonces ya tengo, esta es la función trigonométrica para irme dando cuenta dónde crece, decrece, y con eso voy dibujando, ¿no? Entonces, pero si quiero analizar en polares, entonces acá ya tengo la expresión con el eje polar, simetría. Con respecto al polo, cambio teta por menos teta y no se altere en el coseno de menos teta, que es coseno de teta. Entonces va a ser simétrica. Ya está. Con el eje pi medio, entonces evalúo, cambio teta por pi menos teta, sale distinto. Cambio r por menos r y teta por menos teta, y sale diferente, es simétrico. Con el eje polar, cambio r por menos r, sale diferente, ¿no? Y la otra prueba es, a teta le cambio pi más teta, sale diferente, ¿no? No es simétrico. La extensión real para todo teta, ¿no? Y ya comienza una pequeña tabulación, ¿no? A falta el punto si el polo pertenece o no. R vale 0, y de ahí me sale coseno de teta 1/2, y eso es por lo menos para pi tercio. Ahí tengo una pequeña tabulación. Entonces fíjense, la primera rama sería más o menos, noten ustedes, la gráfica a veces les puede ayudar. Yo casi no hago esto, sino que el ciclo pasado vi un libro, y ese libro lo tenía como 4 años que lo había comprado, y por ahí eso de los colegios de precálculo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo veo que acá es positiva, pero a partir de pi tercios ya se hace negativo. Entonces quiere decir que el R de 0 a pi tercios es positivo. Entonces los puntos se ubican en la dirección del rayo teta. Pero de pi medios, fíjense, todo esto es negativo el I, entonces el R. Entonces quiere decir que cuando yo escoja ángulos en esta zona de pi tercios para allá, los R salen negativos. Entonces cuando yo haga los rayos, entonces el punto se va a ubicar en la dirección del rayo opuesto, ¿no? Entonces acá, fíjense, en 0, la fórmula es esta que está acá, vale 1. Entonces es el punto en el polo, en el eje polar. Aumenta el ángulo y los R van disminuyendo. Desde acá positivo decrece, entonces aumenta el ángulo y es más pequeño el R. Aumenta el ángulo, más pequeño, aumenta el ángulo, más pequeño. Y cuando llega a 60, se hace 0. Acá dice en pi tercios, el R vale 0. En pi tercios, el R vale 0. Entonces ya tenemos esta pequeña ramita que está por acá. Ya está esa pequeña ramita. Ya está. Ahora, de pi tercios, en este caso, vamos a evaluar, digamos, esto se hace 0. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a evaluar, digamos, acá pi tercios, vamos a evaluar pi medios, digamos, vale menos 1. Entonces, fíjense, este es el rayo, teta igual a pi medio, pero vale menos 1, entonces ubicamos en la dirección opuesta. Entonces ya tenemos acá, y este puntito acá viene a ser entonces el punto
pi medio, menos 1. Hemos venido por acá, cada vez más negativo. Tenemos este. Luego, de pi medio, desde acá hasta pi medio, cada vez se hace más negativo, más negativo. Entonces ya tenemos ahí, ubicamos algunos puntos de paso, digamos, este punto, para 2 pi tercios. El coseno vale menos 1 medio por 2 menos 1, menos 1, menos 2. Entonces acá está el rayo, ojo, en esta dirección está el rayo de 2 pi tercios, acá está, para teta 2 pi tercios, pero el R me está saliendo menos 2, entonces no se ubica en esa dirección, sino en la dirección del rayo opuesto, y el rayo opuesto está acá, digamos que entonces salga menos 2. Ya está ese puntito, ¿no? Y así ubico, por ejemplo, para pi, evalúo la fórmula, 2 coseno de pi menos 1 por 2 menos 2 menos 1 menos 3. Este es el rayo horizontal, que es teta igual a pi. El R me sale menos 3, para pi me sale menos 3. Entonces no lo ubico en esta dirección, sino en la dirección opuesta, que estará acá. Entonces ya cierra esto, viene así. Si sigo dando más valores, mayores a pi, va a ir decreciendo, va a ir creciendo, pero negativo. Entonces va a ir creciendo negativo. Esa zona, mayor que pi, digamos que tome 5 pi sextos, ¿ya? 5 pi sextos, 150, ¿no? Coseno de 150 menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3, menos 1, 7, menos 1, menos 2, 7. Entonces, menos 2, 7. Entonces, acá está el de 150 y me sale, perdón, 200, dije 210, ¿no? Entonces, no es en esta dirección, sino en el rayo opuesto está por acá. Para otro valor, sale menos negativo en esta dirección. Por ejemplo, cuando ya tenga para 3 pi tercios, el coseno vale 0 y esto me queda menos 1, ¿no? Entonces, acá está, este es el rayo 3 pi medio, ya no está en esta dirección, sino en dirección opuesta 1 unidad. Entonces, es el puntito que está acá arriba. Y ahí va cerrando. Ya está. A usted le pueden pedir el área interior de este bucle, ¿no? Entonces, ya saben que esto se genera de 0 a pi sextos. Entonces, yo diré el área en este bucle pequeño, entonces va a ser 2 veces esta región de acá, que se forma entre el rayo 0 y el rayo pi sextos, ¿no? Y pongo la fórmula. Me pueden pedir de bucle mayor. Este es el bucle mayor, la que está acá. Entonces, multiplico 2 veces 1 menos la integral. ¿Cómo se formó esto? Se formó en 180. Esto viene hasta 3 pi medio. Hasta ahí viene, ¿no? Entonces se hace 0. A ver, se hace 0. Perdón, en 5 pi tercios, ¿no? En 5 pi tercios. Ya está. Y ahí integro. Puede ser que me pidan exterior a bucle pequeño e interior a bucle grande. Una diferencia. Pero no va a ser en los mismos límites de integración. Cada una de ellas se forma en diferentes intervalos de integración, ¿no? Ese es el cuidado que deben tener. Acá trae una pregunta de examen o práctica, creo. Sean las cardioides, este es 2 por 1 más coseno y 2, 1 más seno. Acá vamos a ver entonces las gráficas de esto, ¿ya? Entonces ya no perdemos mucho tiempo en las simetrías, todo que se tiene que repasar. Ya tengo eso ahí, la simetría. Acá lo que interesa ahora es el punto de intersección, ¿no? Lógicamente se hace este análisis y para cada una de ellas en forma rápida, pero acá entra a tallar punto de intersección también, ¿no? O sea, ya todo esto acá es la simetría, campo de existencia, todo para graficar. No pierdo mucho tiempo porque esas son curvas conocidas, que están en todos los libros. Entonces, esta de acá, por ejemplo, es la del coseno, ¿ya? Esta de acá es a veces 1 más coseno, ¿ya?
Y ahí está, factorizo 2. 2 es 1 más coseno, es esto que está echado en el eje polar. Ahora, la otra curva es A, 1 más seno, es la que está acá arriba. Si me piden graficar 1 menos seno, entonces esta partecita que está acá sube a la parte superior, viene a ser una gráfica de este tipo, viene por acá, se alarga así, y viene por acá. Si yo quiero 1 menos coseno por A, esta partecita va al otro extremo, entonces viene así, pequeño por acá, ¿no? Esta carrera en pequeño y se alarga, ¿no? Se alarga. Ahora, punto de intersección, ¿no? Acá viene a ser punto de intersección. Eso es lo adicional. Cuando me están pidiendo área común entre las dos. Punto de intersección, igualo los R. Entonces igualo, y tengo coseno igual a seno, entonces eso, tangente θ igual a 1, una solución sería pi cuarto y otra solución 5 pi cuarto. Entonces acá está en pi cuartos, esto es raíz de 2 sobre 2, me queda 2 más raíz de 2. Entonces cuando θ vale pi cuartos, estoy acá, para cualquiera de las dos. Y la otra solución es cuando vale 5 pi cuartos, ¿no? Entonces esto, coseno de 5 pi cuartos, me queda menos raíz de 2 sobre 2, por 2 menos raíz de 2. 2 menos raíz de 2, 0.6. Entonces, en la dirección de 135, perdón, de 225, 5 pi cuartos, entonces me está saliendo positivo. Entonces, este pequeño, está acá, este puntito, ya tengo eso ahí, ¿no? Ahora tienen que tener cuidado, me piden el área de la región interior, entre ellas, ¿no? Entonces me está pidiendo todo esto de acá y me está pidiendo esto de acá. Entonces, en esta recta hacia abajo, esto es lo mismo que esto. Entonces ustedes pueden calcular esta área o calcular esta área y lo multiplican por 2. Lo mismo esta parte chiquita, puedo calcular la de arriba, la de abajo y duplico, ¿no? O también con una sola integración, de repente ustedes se dan cuenta que esto se genera, ¿no? Esta partecita se genera y esta partecita lo genera. Ya está. Acá yo he puesto el área que me están pidiendo 2 veces, la integral, fíjense, es 1/2 de pi cuarto a 5 pi cuarto. Dice de pi cuarto a 5 pi cuarto. Acá está este de acá. Este es pi cuarto que viene por acá, viene por acá, viene esta por acá, así. En 180, esta curva que está acá se hace 0. Coseno de 180 menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Entonces fíjense, la cardioide viene por acá. En 0 empieza por acá, aumenta el θ, va aumentando esto. Acá viene a ser pi cuartos, sigue aumentando. Acá llega pi medio, sigue aumentando. Y cuando llega a 180 se posiciona. Entonces ya tengo todo esto de acá. Pero además tengo esta partecita que está acá, hasta acá se está generando, desde 180 a 5 pi cuartos. Yo me doy cuenta que básicamente digo, el área es 2 veces 1/2, la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de R1 cuadrado de θ. ¿No? Y ya terminé el problema. Otro alumno puede hacer otra partecita, puede calcular esta de acá, luego calcular la de abajo, luego ve cómo calcular, ¿no? Pero la mejor forma acá es la que está acá, ¿no? Una sola integración, desarrollo esto, ya lo demás es integrales funciones trigonométricas que hemos visto, ¿no? Linealizo esto, 1 más coseno doble, integro y evalúo. Eso sería entonces el área de esa región. Esta curva ya la hemos visto, ¿no? Entonces, ahora quiero con esta curva que está acá, con esta curva. Entonces ya, igual que los otros problemas, veo intersección con el eje polar, veo simetría, campo de existencia.
luego para otra curva, y nos vamos de frente al gráfico, ¿verdad? Esa es la 6 coseno de 2 teta, la rosácea, de 4 pétalos iguales, ya está. Y la otra que está acá es esta. Es simétrica respecto al polo, simétrica respecto al eje polar y simétrica respecto al eje primero. Ya está. Ahora, el paso que tenemos que ver, y ojo, acá hay algo curioso, que he puesto forma alternativa que no he puesto en el otro. Porque como ya uno conoce la gráfica, va a haber punto de intersección. Y fíjense, para hallar los puntos de intersección de dos curvas polares, así como hacían en cartesiana, si yo tengo y igual a f de x, tengo y igual g de x, y quiero la intersección, entonces igualo f de x igual g de x. Y me da las soluciones que encuentre. Entonces acá también igualo, fíjense, igualo, entonces ya este 6 coseno de 2 teta, acá 2 más 2 coseno de 2 teta, me sale 4 coseno de 2 teta igual a 2, coseno de 2 teta igual a 1 medio, y hasta acá. El valor principal viene a ser pi tercios. Tratándose el coseno, 2k pi más menos pi tercios. Estos son todos los puntos de intersección, ¿no? Y ya le doy valores a n. Ahora, cuando se muestran los gráficos de la intersección, ahí está. Da este punto, pero no da este punto. Da este punto, pero no da este punto. ¿Ah? Y así también. Entonces, entonces yo le decía que en algunos casos hay que tener cuidado con la fuga polar. Entonces veo la forma alternativa de R2. ¿Ah? R2. Entonces pongo menos 1 a la n, R2, cambio teta por teta más n pi. Ahí está, es el doble de 1 más coseno del doble teta más n pi. Ahora le doy para n igual a 1. Para n igual a 1, este es menos 1 a la 1 menos R2 de teta más pi. 2 más, esto vale 1, esto me queda coseno de 2 teta más 2 pi. Coseno de 2 teta más 2 pi, quito vuelta entera, me queda coseno de 2 teta. Ya tengo, me sale coseno de 2 teta, pero acá hay un signo negativo, y ahí está el medio. Entonces, esta segunda curva tiene una forma alternativa que viene a ser esta de acá. ¿Ya? Viene a ser esa. Entonces, aquí hay la intersección. Igualo la curva R1 con esta curva alternativa, forma alternativa. Y resuelvo. Y fíjense que tengo 6 coseno de teta menos 2. Acá me sale 8 coseno de 2 teta igual a menos 2 coseno de 2 teta igual a menos 1/4, ¿no? Menos 1/4. No es notable eso, y ya encuentro ya que estos son los puntos de intersección. Cuando acá vale 0, tengo más menos pi medio menos 1 medio al coseno de 1/4. Entonces, ese punto es, cuando yo te pongo esta acá, el que está en este lado. ¿Ya? Este es el puntito. Entonces ya tengo la solución. Me piden exterior a por 1 más coseno de 2 teta e interior a la rosácea. Entonces, en este caso, yo puedo calcular este R1, y acá hay otro R1, ¿no? Acá también hay R1, otro R1. Ya está. Y lo mismo acá, calculo esta partecita y multiplico por 4. Y acá digo, el área total va a ser 4 veces el área de la región R1 más el área de la región R2. Si a eso lo multiplicamos por 4, ya tenemos el área que me están pidiendo. La pregunta es, no está el problema, pero piden exterior a la A veces 2 veces 1 más coseno de teta e interior a la rosácea. Entonces ahora yo tengo que ver cómo calculo esa integral R1. Entonces R1 está acá. Acá está el punto de intersección.
Y eso se ha obtenido igualando los R's originales que me han dado. Y sale 30 grados. Entonces, cuando es 30 grados, este es el rayo 0 y este es el rayo 30. Ambos se generan a la vez. Esta curva, la rosácea, se genera de 0 a pi tercios, llega acá. Y la otra viene desde acá hasta acá. Entonces, por eso que hay una integral de 0 a pi sextos y utilizo la segunda fórmula que se dio cuando hay entre dos regiones. Ojo, dos regiones que se generan a la vez. Entonces va a ser la diferencia del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, ¿no? Ya lo demás es cálculo integral, pongo la fórmula, simplifico, integro y ya evalúo, ¿no? La clave es saber expresar bien la integral. Ya evalúo y por ahí me sale pi, dice. Ahora, quiero ya esta región. Esta región que está acá, fíjense, esta viene así, viene por acá, y aumenta pi sexto, viene por acá, y da la vuelta y llega a 0. Y tengo esta ramita. Ahora, esta de acá, empieza por acá, tengo esto, R2. Acá no salió, es un teta de acá, ¿ya? Teta. Ese teta, teta 1 es el que está acá. De teta. Entonces, el área de la región, R2, un medio, desde ese teta, que es el corte, con la forma alternativa, al cuadrado, menos R2, ¿no? Acá tenemos entonces, es ese rayo de corte, al coseno, que es el rayo de corte, está de acá, teta 1, el rayo teta 1, y eso va hasta pi medio, ¿no? Hasta pi medio. Ahí está la fórmula, ¿no? Este es de teta 1 hasta pi medios de la diferencia de los cuadrados. Y ese teta 1 es esto, ¿no? Ya evalúo el desarrollo y ya tengo el resultado. Ha habido dos problemas seguidos en dos ciclos, creo que el ciclo pasado y el anterior, donde han traído los profesores problemas de forma alternativa, ¿no? Para llegar al punto de intersección. Generalmente no es así los problemas. Es decir, solamente resuelvo con las fórmulas dadas, porque ahí tengo todas las soluciones, ¿no? Acá también. Acá me dan la circunferencia canónica de radio 3 y me dan 3 veces 1 menos 2 coseno, ¿no? Calcule el área de la región exterior a R1 e interior a la gráfica R2, ¿no? Grafique las curvas. Entonces acá, digamos, yo he pasado a cartesiana solamente para no perder mucho tiempo en la gráfica de esto, ¿no? Ya tengo que es una circunferencia, y como esto lo conocen, ya no hacen simetría, no hacen nada, ¿no? Esas cositas son para ganar tiempo, ¿no? Solamente cuando no son curvas conocidas, ya uno hace toda la simetría, todo. Esta, por ejemplo, no es conocida, entonces ahí sí, ¿no? Esta no, si es conocida, lo grafico de frente. Inclusive no tenían que haber hecho esto. Recuerden que un R de teta igual a A, sea positivo o negativo, eso me da la circunferencia centrada en el origen y de radio A, ¿no?
Ahora la R2 la fijo, pero analizo, intercepto con el eje polar, θ igual a 0, 3 menos 6, menos 3. Entonces el punto es menos 3,0. Al rayo 0, entonces acá está, fíjense, el rayo 0 a la derecha. Pero R me sale negativo, entonces tiene que estar en el sentido opuesto. En el sentido opuesto. Veo simetría, como es coseno, va a ser simétrico respecto al eje polar, no cambia el coseno. Ahora con el eje pi medios, cambio el suplemento y se obtiene otra curva, ¿no? Cambio R por menos R y θ por menos θ, sale otra cosa, ¿no? Ya está. Acá vamos a ver si esta curva tiene una forma alternativa, ¿no? De repente yo digo, como esta no es igual a la curva que me dan, porque, ojo, acá es con menos, yo digo que es más, y acá también es el negativo, afirmo, como digo, al 99% que no es simétrica, pero ocurre que en algunas curvas especiales va a tener una forma alternativa. Vamos a ver si esta tiene forma alternativa. Y quizás esa forma alternativa me puede dar esta de acá o me puede esta de acá. Y yo digo, como no es igual al R de θ, no es simétrica, ¿no? Y ahí cometo un error. Simetría con respecto al polo, ya está. No tengo que analizar la existencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el coseno varía de menos 1 a 1 por 6 y más 3. Siempre va a ser un número real, existe, entonces va para todos los valores de θ, ¿no? Ya, si desean, no ponen campo de existencia. El polo pertenece, hago igual a 0 y me queda que coseno de θ vale menos 1 medio. Entonces, si hay un valor, se anula, ¿no? Ya está. Y una tabulación ahí. Ya está. Entonces, ahí tenemos cuando vale 0, fíjense, vale menos 3. La fórmula es esta que está acá. Para 0 es 3 menos 6 por 1 menos 3. Y yo le decía que este semieje positivo X es el rayo θ igual a 0. Pero como el R me sale negativo, no se ubica en esa dirección, sino en el sentido opuesto. Y está desde el polo 3 unidades acá. Entonces, este puntito es el punto P1 que estoy poniendo, menos 3,0, ¿no? Tengo ahí, por ejemplo, para coseno de pi sextos, raíz de 3 sobre 2, me queda 3 menos raíz de 3, factorizo, y esto me sale negativo. Entonces, por acá trazo el rayo, ojo, trazo el rayo θ igual a pi sextos, y no se ubica en esta dirección, sino en el rayo opuesto. Entonces, fíjense que esta figurita se genera a partir de acá y empieza en esta zona hasta acá. ¿Ya? Ahí le he puesto 1. ¿Ya? Entonces, quiere decir que esto se está generando así. Empieza para θ igual a 0, viene por acá, llega por acá, luego sube por acá. Esta es la parte 2, ¿no? Luego esta es la parte 3, esta es la parte 4, esta es la parte 5 y esta es la parte 6. Así se genera esa curva, ¿ya? Así se genera. 2 y 3 la pueden pasar juntas, porque esto es recorrido, o sea, puedo evitarme un solo análisis de 2 a 3, ¿no? Y un solo análisis de 4 a 5. ¿no? Ahí tengo ya una pequeña tabulación. Por ejemplo, el más negativo de esto es cuando esto sea menos 1. Entonces, cuando vale menos 1, en 180, 3 menos 6 por menos 1 sale 9. Entonces, este es el rayo θ igual a pi, y me sale 9 unidades. A partir del polo, en la dirección del rayo θ igual a pi, este es 9. Entonces, el punto 7 va a ser 9, pi. Punto 7, 9, hasta 6, 7, ahí está. 9, pi. Cuando θ vale pi, el R vale 9, ¿no? Ahí está entonces la expresión. Esa sería entonces la figurita. Comenzamos a dar valores. Entonces, de 0 hasta que esto sea positivo. Entonces, fíjense,
para que esto sea positivo, coseno de teta va a ser menor que 1/2. Entonces, menor que 1/2 y positivo. Entonces tenemos ahí el corte pi tercios, ¿no? Ahí se hace 0, ¿no? En pi cuartos, ojo, en pi cuartos sale negativo, ¿no? Se hace 0. Ya. Se hace 0 sin negativo. Ya. En pi tercios vale 0. Todos los valores anteriores son negativos. Entonces ya tengo la gráfica. Este es el radio teta igual a 0 y teta igual a pi tercio. Acá está un radio teta igual a pi tercio. Todos esos valores son negativos. Entonces es esta zonita que está acá. Luego, pi tercios sería hasta acá, ¿no? Porque bueno, acá sería en esta zona, bueno, en esta zona. Hay que separar en dos, ¿no? Cuando vale pi medios, esto vale 0, me queda 3. Está acá. Un poquito antes es positivo. Es positivo. Cuando está pasado pi medios, por ejemplo 120, esto es menos 1/2, sale 6, ¿no? Entonces acá está 120 y sale 6. Entonces ya se generó así todo esto. Bueno, de frente nomás desde pi tercios hasta pi. ¿No? Todas estas son de pi tercio hasta pi. Hasta acá genero esta onda que está acá. Y se demuestra que va a ser simétrico respecto al eje polar solamente. Ya no tengo que seguir analizando. Grafico acá y esta tapita que está acá lo paso arriba. Ya está. Esa es la gráfica, ¿no? Y ahí está la circunferencia de radio 3. Este puntito también era 3 y la circunferencia de radio 3. Entonces ahora intersecto pide la parte exterior a la circunferencia e interior. Entonces, exterior a la circunferencia, todo lo que está fuera de la línea roja, e interior a la curva. En este caso solamente sería falta pintar esta parte y lo duplico, ¿no? Entonces, el área de la región, 2 veces el área de la región R1. Entonces, tengo que ver cómo grafico. Entonces, dice acá 2 veces 1/2, digo, de pi medios a pi, de la diferencia de los radios, ¿no? Vamos a ver si es cierto eso ahí. Pi medios es este puntito, que vale 0,3, este puntito. Ahora, la circunferencia, fíjense, empieza en 0 acá, aumenta el ángulo, llega acá, en pi medios empieza por acá, de pi medios a 180 empieza hasta acá. Esta es la parte roja. Entonces, de pi medios a pi. Ahora, R1, que viene a ser esta de acá, cuando era pi medios, también empezó acá, recuerden ustedes. Esto vale 0, 3 menos 6, ya está. Y cuando aumente el ángulo, digamos que aumente a 2 pi tercios, esto viene a ser, coseno de 2 pi tercios, viene a ser menos 1/2. Con esto más 1/2, viene a ser 6, ¿no? Entonces, esto viene a ser 6. Entonces, esta ramita que está acá, se está generando de 0 a 180. Y esta ramita que está acá, también se genera de 90 a 180. Entonces, la diferencia, casi se cumple la fórmula, ¿no? Ya lo demás es integral. Yo voy a ir ordenando más material, ya al viernes vamos a tener material de... Vamos a entrar un poquito a volúmenes, ¿ya? Para que tengan avance. Ya tienen las cuartas prácticas, y entonces, bueno, en cuartas prácticas no hay volumen casi, habrá una que otra práctica. Normalmente la secuencia de las cuartas prácticas antes era desde identidades impropias, funciones beta y gamma, área en coordenadas rectangulares y coordenadas polares. Más o menos era el contenido
de la cuarta práctica calificada. Recuerden que la tercera, como vino muy pronto la práctica, entonces hubo algunas técnicas de integración que no se evaluaron. No sé si la profesora o el profesor mandarán algunos problemas de la parte del capítulo tercero, ¿ya? De integración, técnica de integración. Si no fuese así, entonces ya sería desde Intropes hacia adelante, ¿no? Y van a ver que en las cuartas prácticas muy poco material ha habido de la parte de las funciones de volumen, longitud de arco, ¿no? Eso generalmente ha sido para la parte de... Avanzamos entonces, por si acaso, un poco de volumen. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Ya, entonces a esto yo le he llamado el punto 5.3, ¿no? Entonces, el capítulo 5, yo le llamo aplicaciones de la integral definida. Entonces hemos empezado por área de regiones planas en coordenadas rectangulares, el 5.2, coordenadas polares, el 5.3, volúmenes de sólidos de revolución. Un ratito voy a poner un poquito de agua. Entonces, en esa vista que le mandé en color rojo, que decía boletín número 5, ese es un folletito que se vendió más o menos por el 81 hasta el 84. Vendí ese folleto que preparé. Tenía más o menos 116 páginas, ¿no? Ahí tenía todos estos temas, tenía también ecuaciones paramétricas, volúmenes, más o menos longitud de arco. Voy a tomarle fotos de algunas hojas de ahí, de esos problemas. Algunos no se ven muy bien, pero lo que interesa ahí es más o menos la integración que me dé, en este caso, el volumen del sólido, ¿no? Le he mandado algunos libros que tomé fotos, ustedes pueden leer ahí un poco para que tengan una visión más general, ¿no? Entonces ahí tenemos la definición de volumen de sólido de revolución. Dice, definición, si una región R del plano gira alrededor de una recta L que no intersecta la región, excepto que puede coincidir con un contorno de ella o ser tangente, se obtiene un sólido llamado sólido de revolución, generado por la región R. A la recta L se le conoce como eje de giro. Esto ya ustedes lo han visto un poco en geometría, ¿no? Cuando se han estado preparando. Por ejemplo, tenemos ahí la figurita. Tenemos, por ejemplo, si la región limitada es un triángulo rectángulo y se hace rotar alrededor de uno de sus catetos, digamos acá tengo un triángulo rectángulo y voy a hacer girar alrededor de este cateto, cuando hago girar, se obtendrá un cono circular recto, que conocemos que su volumen es pi tercios por r cuadrado por altura, ¿no? Eso es. Y lo otro, si a la región limitada por un rectángulo lo hacemos girar alrededor de uno de sus lados, entonces obtendrá un sólido de revolución que es un cilindro circular, que es área y la base por su altura, ¿no? Y por r cuadrado por h. Entonces ya, acá dos cosas, presten atención. Si este es el eje giro, ustedes van a tener que poner esa fechita. Entonces, cuando uno va a leer para calificar su prueba, va a leer, entonces se va a dar cuál es
el eje de giro. Ahora, cuando aplico el método del sólido compacto, método del disco, el elemento diferencial va a ser perpendicular al eje giro. Entonces acá debe haber un rectangulito generatriz horizontal perpendicular al eje giro. Acá también, si yo voy a rotar esto, este es el eje giro, hago rotar alrededor de eso. Entonces acá son 3 los métodos para calcular, 4 en realidad, ¿no? 3, uno es el método del disco, el otro el método del anillo circular, el tercero es el método de la corteza cilíndrica, es lo que está en los programas, y un cuarto método, ya es un caso muy particular, cuando la sección plana que ustedes hagan para rotar sea conocida. Entonces el volumen va desde A hasta B del área de esa sección plana por diferencial de X, ¿no? Esos serían los 4 métodos. Entonces, método del disco. El teorema. Si la región R acotada por la gráfica de la función continua, definida por I igual a f de x para todo x entre A y B, y el f de x ahora puede ser positiva o también negativa, ¿ya? Acá también puede ser menor o igual que 0. Mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Cualquiera de los dos. En área sí era solamente positiva, ¿no? Las rectas x igual a A y x igual a B y el eje x gira alrededor del eje X, se obtiene un sólido de revolución compacto cuyo volumen está dado por esta fórmula. Entonces, yo tengo la regla de correspondencia de una función f, definido por I igual a f de x. Tengo dos rectas verticales, x igual a A y x igual a B, y el eje X. Esta región que está acá va a rotar alrededor del eje X, dice. Gira alrededor del eje X. Entonces, lo primero que hago va a girar alrededor del eje de X. Ya está. Esta es la región y pinto un elemento diferencial, un rectangulito generatriz. Este rectangulito generatriz, que se va a desplazar desde A hasta B. ¿Ya? Desde A hasta B. Por eso pongo la integral desde A hasta B. Ahora, este es un rectangulito que al rotar alrededor del eje X se forma un cilindro, cuya fórmula puse ahí, pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio de giro es el f de x, que es variable, ¿no? Es variable, no es constante, variable. Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado, f cuadrado, por la altura que es de x. Y acá está pi por el radio al cuadrado por diferencial de x. ¿No? Pero la fórmula que da ahí es pi, la integral de AB, del radio de giro al cuadrado por diferencial de x. Ese es el de un sólido compacto. Ya está ahí. Ahora, lo mismo, pero ahora va a hacer rotar alrededor del eje Y. Ahí pongo por horario. Entonces acá tengo una curva que puede ser positiva o negativa. Ahora X en términos de Y. En este caso acá estamos viendo que es positivo. Acá entonces esa región pintada, que está limitada por la gráfica de la curva, la recta horizontal igual a C y la recta igual a D, y que eso va a rotar alrededor del eje Y. Esa región, el eje de giro, es contorno de la región a rotar. Acá también hacen lo mismo. ¿Ya? Tienen que dibujar el rectangulito generatriz perpendicular al eje giro. ¿Ya? Acá está el elemento rectangular perpendicular al eje giro. Ahora va desde A hasta B. Ese rectangulito se desplaza desde A hasta B. Entonces, la alturita va a ser diferencial de Y. Entonces, ese rectángulo, al rotar alrededor del eje Y, va a generar un cilindro que va a ser pi por el radio de giro, que ahora es x cuadrado por diferencial de Y. Y acá está, ¿no? Pi, la integral de C a D, el radio de giro, g de Y al cuadrado por diferencial de Y.
Entonces, esto sería entonces lo más fácil, ¿no? Le va a quitar de repente, si la curva no es tan conocida, un poquito de tiempo para graficar y luego ya para integrar, ¿no? Sólidos de revolución hueco. Entonces acá va a haber método del anillo circular, le llaman, método del anillo circular. Primero vemos la figura. Entonces, fíjense, acá tengo una curva que va a ser, digamos, f de x, la que está arriba, y otra curva, la que está abajo, g de x. Entonces, esa región limitada por ambas curvas y las dos rectas verticales que están acá van a rotar alrededor del eje y. Entonces, ahí está el elemento diferencial y va a rotar alrededor del eje y. Entonces, pongo mi elemento generatriz, mi eje giro, pongo mi rectangulito generatriz y voy desde A hasta B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Un principio es su superposición. Digamos que yo calcule el volumen generado por el método del disco compacto, el f de x, y quiero hallar el volumen generado por esa región limitada por la función f de x, las rectas verticales x igual a b y el eje x. Por la fórmula anterior va a ser pi, la integral de AB del f de x, que es la altura mayor, f de x al cuadrado por diferencial de x. ¿Ya? Eso sería la que está arriba. Ahora yo calculo el volumen generado por la región limitada por la gráfica que está debajo. Esta más pequeña es I igual G de X. Entonces voy a hacer rotar alrededor del eje X también. Entonces, por la fórmula va a ser pi, la integral de AB, ahora el nuevo radio de giro es G de X, al cuadrado por diferencial de X. Y por diferencia de volúmenes, voy a tener el volumen que estoy necesitando, ¿no? Entonces ahí dice el teorema. Si R es la región acotada por la gráfica de las funciones f igual, por la gráfica de las funciones f y g, tales que al menos en el intervalo a, b, siempre se cumple este requisito, ¿ya? Siempre se cumple ese requisito, siempre la gráfica de g va a estar por debajo de f, al menos en ese intervalo. Y eso gira alrededor del eje X. Entonces tiene un sólido hueco cuyo volumen es este acá. Entonces ponemos acá, para fines prácticos, ¿ya? Fíjense, cuando van a aplicar el método del anillo circular, ustedes dicen, siempre va a pi, la integral de AB, y ponen acá el radio mayor de giro. Entonces acá, para este elemento diferencial, el radio mayor va a ser R1, entonces va a ser R1 al cuadrado, menos el radio de giro menor al cuadrado, es la que está acá, esta alturita, que viene a ser R2. Entonces, ese es el volumen que tenemos, ¿no? Lo mismo podemos hacer un colorario si hacemos rotar alrededor del eje Y, un sólido hueco. Acá recuerden ustedes que tanto en el método del disco como en el método del anillo no se van a olvidar el elemento diferencial es perpendicular al eje giro, ¿no? Cuando ustedes hagan la figurita, por favor no se olviden de poner la flechita respecto a qué eje está rotando y el elemento de la región, este elemento rectangular. Si ustedes ponen así, ya sé que mi integración va a ser en el eje X. Si ustedes ponen horizontal, va a ser en el eje Y. Hay pocos alumnos que a veces combinan los dos casos y valoran todo el problema, pero tienen que poner la figurita para darse cuenta qué es lo que están haciendo. Bueno, ahí no he puesto el horario. El horario sería así como, digamos, está anteriormente. Ya digamos que yo pueda tener, esto viene a ser una curva y por acá tengo otra curva, digamos. Y quiero esa región entre esas dos curvas
limitado entre C y D, cuando pi alrededor del eje Y. Entonces va a ser pi por la integral de C a D, el radio de giro mayor, que es de I al cuadrado, menos el radio de giro menor, ¿no? Y eso sería. Y por último, tenemos el método de la corteza cilíndrica. Entonces acá, fíjense, primero vemos la figurita. Acá tengo la gráfica de una función f de x, que al menos entre A y B va a ser positiva. Entre A y B va a ser positiva. Y la región limitada entre la gráfica de la función f, las dos rectas verticales x igual a A, x igual a B y el eje x, va a rotar ahora sobre el eje Y. ¿No? Esto que está pintado va a rotar alrededor del eje Y. ¿No? Alrededor del eje Y. Entonces, en este caso, noten ustedes que tengo un elemento diferencial paralelo al eje giro. Entonces, este método es diferente al método anterior. En los dos casos anteriores, el elemento de giro era perpendicular, perdón, el elemento diferencial era perpendicular al eje giro. En este tercer caso, el elemento diferencial, el rectangulito generatriz, es paralelo. Eso es uno de los cambios. Y el otro cambio ya no es pi, sino ahora es 2pi. ¿Ah? 2pi. Entonces yo tengo este sólido hueco y va a rotar y va a generar un volumen, ¿no? El radio mayor, todo esto falta pintar ahí. Ahora, voy a interpretar yo esta fórmula que ponen los libros. ¿Ya? Fíjense, cuando es mete la corteza, dice CAR, la región agotada por la gráfica de F, donde I es f de x siempre es mayor o igual que 0 en ese intervalo A, B, las rectas verticales x igual a A y x igual a B, y el eje X, esa región, para A mayor que 0. ¿Por qué A mayor que 0? Para que no haya cruce con el eje Y, ¿no? Puede ser que en otro caso el A puede ser negativo, pero mi eje de giro puede estar por acá, no hay problema. Si la región R gira alrededor del eje Y, se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es esto, 2pi por integral de x, f de x diferencial de x. ¿Ah? Entonces yo acá pongo algo bastante práctico. ¿Ah? Ese x para ustedes, presten atención, va a ser la distancia del elemento diferencial al eje giro. ¿Ah? Ese x que está acá, interprétenlo como distancia del elemento diferencial al eje giro. En este caso coincide, ojo, este punto P del rectangulito generatriz es x, y la distancia de este punto al eje giro es x. ¿Ya? Pero en otro caso, esto puede ser x más 1, x menos 3. Entonces ustedes, si lo interpretan como distancia del elemento diferencial al eje giro, nunca se van a olvidar. Ahora, este producto, f de x diferencial de x, viene a ser el área de rectangulito generatriz. En ese punto P, la ordenada es I. SI es f de x. Y la base es diferencial de x. Entonces, el área de ese rectangulito va a ser altura f de x por base de x. Entonces, está acá. Entonces, cuando yo interpreto esta fórmula, yo digo que este producto f de x va a ser el elemento de diferencial de área. Entonces, cuando yo escriba la fórmula de la corteza cilíndrica, voy a tener 2pi, la integral de AB, de dónde a dónde varía. En este caso, el elemento diferencial es paralelo al eje giro. Entonces acá, esto me indica la variable de integración. Entonces, ¿de dónde a dónde varía ese rectangulito? Varía desde esta posición, desde x igual a E, se desplaza hasta x igual a B. Ya tengo entonces eso ahí. Y acá adentro, ya saben que deben poner la distancia del elemento diferencial al eje giro, multiplicado por el elemento diferencial de área. Ahora acá tengo una interpretación como un paralelepípedo, digamos que la alturita
esta alturita del paralelepípedo de esta gráfica es f de x. Lo voy a poner como alturita ese paralelepípedo. Ahora, este valor de x voy a poner como esta profundidad diferencial de x, el c. Ahora, el radio viene a ser x. La circunferencia viene a ser 2pi por x, ¿no? Acá está 2pi por x. Y entonces, acá tengo un paralelepípedo, y si yo calculo ese diferencial de volumen, es el producto de sus tres aristas. Entonces va a ser 2pi por x de la circunferencia por f de x por diferencial de x, ¿no? Más o menos para tener la interpretación de esto de acá. Justamente cuando hacen la demostración en los libros, algunos libros, no todos los libros hacen la demostración, hacen pequeños cascarones de este tipo, ¿no? Para encontrar ese volumen. Eso sería todo. Entonces, en el folletito que yo escribí hace muchos años, hay como 40 páginas de volumen, ¿no? Es lo que más se tomó en esos tiempos, por eso que hay más problemas de volumen que área, que longitud de arcos, que ecuaciones paramétricas. Y hay como 20 páginas del tema de volumen de secciones planas paralelas conocidas. Acá están los problemas, y vamos a ver, bueno, acá esto está bien, algo, bueno, vamos a ver. Dicen, sea f de x igual a x cuadrado, ya sé que es la que está acá, esta parábola, en el origen, acá está, esto viene a ser la parábola, ¿no? Y la otra raíz cuadrada, 2 raíz de 2x, es la que está acá abajo, ya está. Ahora voy a intersectar esas dos curvas, igualo, ¿no? Acá está igualo esto, x de ser positivo, ya tengo eso, y me sale que los puntos de corte son en 0, 0 y en 2,4. Ahora, la pregunta de esto es, sean estas dos funciones y piden, hay el volumen de la región limitada o las gráficas de f y g. Si la rotación es alrededor del eje X, entonces fíjense, en todo instante, desde 0 hasta 4, esta abscisa vale 4, esta abscisa vale 0, siempre la gráfica de la raíz cuadrada está por encima de la gráfica de la parábola. Entonces, y va a rotar alrededor del eje X. Dibujo el eje X, dibujo el elemento diferencial y aplico. Entonces, esto me va a dar un sólido hueco. Entonces, por el método del anillo circular, pi por la integral. ¿De dónde a dónde varía? Porque acá había un error, anotar bien. La abscisa vale 2, no es 4. La ordenada es 4. La abscisa vale 2. Entonces va desde 0 hasta 2. Pi por la integral de 0 a 2. Y entonces había una diferencia de radios. El radio mayor de giro. Ese radio mayor de giro, en ese elemento diferencial, es esta ordenada de este punto, que viene a ser g de x, raíz de 8x al cuadrado, menos el radio menor de giro, que viene a ser esta ordenada, que corresponde a la parábola. Entonces, esa parábola viene a ser entonces f de x al cuadrado, ¿no? Y ya reemplazo, esto al cuadrado es 8x, esto es x cuarta, esto me queda 4x cuadrado y esto x quinta sobre 5, evaluado de 0 a 2, ¿no? Ya está, pi 4x cuadrado menos un quinto x quinta sobre el evaluado de 0 a 2. Cuando vale 0 se va, cuando vale 2, 4, 16, 16 menos 32 quintos, 80 menos 32 quintos, ¿no? Quedaría 48 quintos de pi. Eso sería entonces el volumen de ese sólido hueco. Rotación alrededor del eje Y. El mismo problema, dice encuentra el volumen de la región limitada entre esas curvas
cuando gira alrededor del eje Y. Acá me olvidé de poner la flechita de rotación, ¿no? Alrededor del eje Y. Entonces voy a poner un elemento perpendicular. Estoy aplicando el método del anillo, del sólido hueco, anillo circular. Ah, me estaba olvidando. Van a haber problemas de sólido compacto que ustedes pueden aplicar método del disco, es decir, pi, la integral de AB de f cuadrado diferencial de x, pero también a esos mismos ejercicios, no a todos, a alguna cantidad considerable, se puede aplicar el método de la corteza cilíndrica, es decir, 2pi, la integral de AB de x por f de x de x. Lo mismo, van a haber problemas de sólidos huecos que puedan aplicar el método del anillo circular o pueden aplicar el método de la corteza cilíndrica. Van a haber problemas que ustedes van a ver de acuerdo a lo que van avanzando en lo que vayan siguiendo. De 10 problemas, ojo, de 10 problemas, donde se puede aplicar los dos métodos, ya sea sólido compacto y corteza cilíndrica, o sólido hueco, corteza cilíndrica, de 10 problemas, quizás donde se puedan aplicar los dos métodos, quizás 7, 8 sean más fáciles y más corta la solución cuando apliquen corteza. ¿Ya? Ojo, cuando apliquen corteza. Entonces acá meto el sólido hueco alrededor del eje Y, el elemento diferencial perpendicular. Este rectangulito se desplaza desde 0, comienza a subir, se sube de 0 hasta esta ordenada que vale 4. Entonces, meto el disco, perdón, meto el anillo. Ah, no, acá meto, esto está mal. Distancia. No, esto está mal, ¿eh? Esta es rotación alrededor del eje X y estoy aplicando. Acá había un error, pero esto tengo que corregir. Bueno, vamos a ver. Así como está la figurita y así como está el enunciado, dice alrededor del eje Y. Entonces yo, esto sí está bien, borro este 2 y pongo pi. La integral de 0 a 4. Pero ojo, el radio de giro mayor es de esta de acá, de esta parábola. Esa parábola es igual a x cuadrado. Y el x viene a ser raíz de y. Entonces va a ser, este radio de giro mayor es raíz de y al cuadrado. Menos el radio de giro menor, es esto acá, que corresponde a esto de acá. Entonces va a ser este y cuadrado. ¿Ya? Eso sería entonces el método de ese problema aplicando el método del anillo circular. Ahora, si yo quiero hallar el método de la corteza y está girando alrededor del eje Y, entonces acá tiene que hacer paralelo a esto de acá, ¿ya? Paralelo. Entonces ahí ya sería 2pi, pero sería de 0 a 2. Acá lo que pasa es que esto lo hice el ciclo pasado mientras el alumno me dio el problema, entonces mientras estaba explicando la clase yo iba resolviendo, ¿no? Explicando y resolviendo y por ahí me confundí. En la siguiente clase ya lo rectifiqué. Está ahí. Entonces ahora vamos a ver, si yo quiero hallar ese problema por el método de la corteza cilíndrica, entonces yo borro este rectangulito y pongo un rectangulito vertical, así, paralelo al eje giro, paralelo al eje giro. Y si es corteza, pongo acá
2pi de 0. ¿A dónde está variando ese elemento vertical? Desde 0 hasta 2 nomás. De 0 hasta 2. Pongo la distancia del elemento diferencial. Acá este punto tiene abscisa X y este punto tiene abscisa X. La distancia va a ser entonces X. Acá pondré X y el área del rectangulito. El área del rectangulito va a ser el I de la raíz cuadrada menos el I de la parábola. Entonces, resto esto que está arriba menos esto que está abajo por el diferencial de X. Y ahí termina. Esto lo vamos a rehacer, ¿ya? Y voy a calcular este problema, ustedes también planteenlo, el volumen cuando rota alrededor del eje Y y cuando rota alrededor del eje X. ¿Ya? Para la siguiente clase lo vamos a presentar. No se van a confundir acá. Calcular el volumen del sólido formado haciendo girar la región limitada por I igual X cuadrado, I igual raíz de X, y la recta X igual a 2, alrededor del eje Y. Entonces, acá tenemos, como es una curva conocida, de frente dibujo, la otra es raíz cuadrada, de frente dibujo, la otra es la vertical, X igual a 2. Entre esas gráficas y el eje Y, entonces, es esta zonita que está acá, ¿no? Entre esta y la recta. Y me dice alrededor del eje Y. Entonces ahí está pintado la flechita de generatriz. Y acá tengo el rectangulito. Entonces ahí, ¿qué método estoy utilizando ahí? Si el elemento de giro es paralelo, perdón, el elemento diferencial es paralelo al eje giro, corteza cilíndrica. Entonces la fórmula va a ir 2pi. ¿De dónde a dónde va? Desde este punto hasta este punto. Para esto tengo que hallar la intersección. Intersecto las dos gráficas y me sale la solución X igual a 0 y X igual a 1. Entonces, este puntito es 1. Y solamente quiero hasta 2. Entonces pongo ahí de 1 a 2. ¿Qué pongo ahí como primer elemento? La distancia del elemento diferencial al eje giro. Este punto es un X, f de X de la palabra. Y este puntito es el mismo X del f de X de la raíz cuadrada. Entonces la distancia viene a ser X. Ahí está X. Ahora, el área de rectangulito es el I de la parábola menos el I de la raíz cuadrada. Entonces, este es el I de la parábola menos el I de la raíz cuadrada. Ahí está, por el diferencial de X. Y ya lo demás es cálculo integral, ¿no? O sea, acá X cubo, X a la 1 medio por X, X a la 3 medio, integro X cuarta sobre 4, integro X a la 5 medio por 2 quintos. Ya evalúo de 1 a 2. ¿Ya? Áreas y volúmenes siempre deben salir valores positivos, no se olviden. Acá tengo otra pregunta. La región comprendida entre la recta y igual a 1 menos X y la parábola igual a X cuadrado menos 1, si se hace rotar alrededor de la recta X igual a 2. Entonces acá grafico la parábola, vértice en 0, menos 1, acá está mal el gráfico, ¿no? 0, menos 1, este punto no es en el origen, sino es X cuadrado menos 1. ¿Ya? Acá está, por acá bien, en la parábola. Luego la recta dependiente menos 1, intersección ordenada en origen 1. A esta sí está bien graficada, y ya tengo entonces, y esta es la recta X igual a 2. Entonces esa región limitada, esta palabra está más abajito, voy a hacer la rotar alrededor de esto. Entonces va a ser un sólido hueco. Acá noten que estoy haciendo un elemento paralelo al eje giro, entonces va a ser corteza. ¿Ya? Ojo, corteza. Hallo
la intersección, este punto y este punto, igualo las ordenadas, y acá tengo dos puntos de intersección, x menos 2 y x igual a 1. Pero acá está x menos 2 y acá estará x igual a 1. Ya está. Entonces, si es corteza, 2pi. ¿De dónde a dónde va a variar este rectangulito? Desde posición izquierda, abscisa menos 2, se desplaza hasta abscisa 1. De menos 2 hasta 1. Entonces, esta abscisa es x, y. Y esta abscisa viene a ser 2. Entonces ustedes tienen que tomar la distancia, ojo, del elemento diferencial al eje giro. Entonces no se tengan cuidado, acá este x es negativo, pero cuando tomen acá el rectangulito, este x es positivo. No interesa, ustedes quieren longitud nomás. Entonces la distancia, si estuviese acá x, y, el x es positivo, y esa distancia, si el total vale 2 y esto vale x, la distancia va a ser 2 menos x, como está acá, ¿no? Si acá tomo x y acá vale 2, no se olviden que la longitud va a ser la abscisa de la derecha, esta abscisa vale 2, y la abscisa de la izquierda vale x, que va a ser 2 menos x, por el área del rectangulito. Ese rectangulito, el área viene a ser la ordenada de la recta menos la ordenada de la parábola. Entonces la ordenada de la recta viene a ser f de x menos la ordenada de la parábola g de x. Ahí está f de x menos g de x. Cuando uno califica, ve, lógicamente que esté bien graficado esto, ve el eje giro y el elemento diferencial. Si yo pongo acá la flechita acá y pongo esto, ya sé que es corteza. Si es corteza, 2pi. ¿De dónde a dónde varía? ¿De dónde a dónde varía? Luego acá va distancia, elemento diferencial, ¿no? Al eje giro, multiplicado por el área rectangulito. Una vez que ya lo demás es puro cálculo integral, ¿no? El punto acá, simplifico. Una vez que simplifica al máximo, ya integro y evalúo, ¿no? Entonces esta parte puede ser un poquito operativa, pero lo que también le va a dar puntaje es que expresen bien la expresión que está acá, ¿no? Más o menos 30-40% del puntaje será la expresión matemática, la gráfica y algunas cositas por acá. Ya lo demás es la parte operativa. Por ejemplo, este problema vino en un examen, la región limitada por las curvas, x igual y cubo más 3y cuadrado menos 8y, y la recta dependiente un medio y x igual 2y, y gira alrededor de la recta igual a 4. Uno generalmente no está habituado a graficar una relación donde x está en términos de y. Normalmente hemos graficado un montón de curvas donde y está en función de x, ¿no? Entonces lo que pueden hacer ustedes, dos cosas. Trabajar ahí como está, le va a causar dificultad, pero mejor intercambio las coordenadas. Acá le pongo y acá le pongo x. Acá le pongo y, acá le pongo x, y acá pongo x igual a 4. Es equivalente, y entonces para mí va a ser más fácil graficar esto. Por ejemplo, para no demorarme mucho, factorizo x, acá está, y veo los intersectos con el eje x. Rápido, ¿no? Ahí veo si crece, crece. Estos análisis acá de la primera derivada y segunda derivada no es tan primordial, digamos, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer, fíjense, cuando x tiende a menos infinito, esto crece más rápidamente que esto. Entonces esto va a salir menos infinito. Y cuando x tiende a infinito, esto va a infinito. Entonces empieza por acá, de algún momento va a cortar el eje x, crece, va a ser positivo, da la vuelta porque va a haber otra intersección, ¿no? Viene y así.
Entonces más o menos veo la solidificación. Entonces esa curva está acá, viene por acá, como yo decía, el menos infinito viene infinito, el más infinito se va a infinito. Puse un valor que salió factor X, pasa por el origen, entonces ya tengo una idea que va a crecer ahí, va a llegar un momento que pase por el eje X la primera vez, y por acá pasa nuevamente. Si debe pasar, entonces puede ser así, o puede tener un punto de inflexión, ¿no? Entonces, pero ya sé más o menos. Y nuevamente, si ya tengo dos valores reales, va a haber un tercer punto real que dé la solución a esa ecuación cúbica. Entonces ya por ahí va a pasar. Y entonces, si es así, va a tener un mínimo por acá y crece. No necesito tener un problema bien graficado, digamos, ¿no? Ya está ahí la gráfica. Esta es la recta x igual a 4. Y ahora tengo que generar el volumen, ¿no? Entonces acá hay dos regiones, esta de acá y esta de acá. Y en ambos estoy haciendo, digamos, regiones de rectángulos paralelos al eje giro, ¿no? Y ya está. Entonces, aplico la fórmula. Acá encontrar los interceptos de la recta y la cúbica, ¿no? Acá me sale menos 5, 0 y 2. Esta axis menos 5. Axis 0, axis 2. Entonces, meto la corteza, tomo B1, 2pi la integral. En este caso corresponde a esta de acá. De acá está. La distancia del elemento diferencial de este x, de abscisa x, a esto que vale 2, es 2 menos x. 4, perdón, ¿no? Es x igual a 4, es 4 menos x. Entonces, este rectangulito generatriz va desde la abscisa menos 5 hasta la abscisa 0. La distancia del elemento diferencial de eje giro va a ser este. Y ahora, el elemento diferencial de área. En este intervalo de menos 5 a 0, siempre la gráfica de la cúbica está por encima de la recta. Por lo tanto, su área va a ser diferencia de la cúbica en términos de x menos el y de la recta en términos de x, ¿no? Ahí está. Ya ejecuto, integro y evalúo. Ese es el valor. Y ahora acá, el rectangulito va desde 0 hasta esta intersección, y esa intersección vale 2. Entonces, volumen 2pi de 0 a 2. Otra vez acá tengo mi rectángulo generatriz. Esta abscisa vale x, y esta abscisa vale 4. La longitud, distancia del elemento diferencial al eje giro, 4 menos x. Está 4 menos x. Ahora cambió. En todo instante, desde 0 hasta 2, el y de la recta está por encima del y de la cúbica, ¿no? No me interesa que sean positivas, negativas. Fíjense, en estas zonas de este punto de intersección, la recta es positiva y la ordenada de la cúbica negativa. Pero cuando pasa este punto de intersección hasta 2, ambos son positivos. No se preocupen, solamente quiero el área, y entonces, y como todo instante está por encima de la recta, pongo el y de la recta menos el y de la función. Ya está entonces acá. 2pi de 0 a 2, distancia 4 menos x, la recta, menos la cúbica. Y luego integro. Bueno, acá nos quedamos. Ya continuamos la siguiente clase. Vayan leyendo esto. El viernes vamos a repasar un poco. Nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.